Te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu de Dios, queremos invitarte, Padre Santo, a estar aquí con nosotros, Padre bendito, a darte todo el honor y toda la gloria que tú te lo mereces, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Padre bendito, estar aquí ante tu altar, Padre, para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por un día más de vida, por un día más, Señor, que estamos libres de todo, Padre bendito, por estar pendiente de nosotros cada día, Señor, por estar, no te queda nada, Señor, a ti en todo estás, Padre bendito. No ha faltado en nuestro hogar un plato de comida, no ha faltado, Señor, en los hijos tuyos nada, Señor, de necesidades, porque tú estás pendiente de todas ellas. Gracias, Padre bendito. Te presentamos este servicio, Señor, que sea de agrado a ti, Padre bendito. Que la palabra que hoy sea dada, Padre Santísimo, sea de agrado a tus oídos, Padre bendito. Que la alabanza que aquí sea cantada, Señor, sea agradable a tus oídos, Padre celestial. Bendito sea, Señor, por la palabra, que sea una semilla sembrada en cada corazón que esté escuchando este mensaje, Señor, esta enseñanza, Padre bendito, que sea para alabanza, Señor, tuya, que sea sembrada en tierra buena, Señor, que no se quede en nuestro corazón, Señor, que sea esparcida al 100%, Padre bendito. Bendice al pastor que va a dar la palabra de esta noche, Señor. Bendícelos, Padre bendito. Bendice a la alabanza, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Gracias por estar, Señor, aquí. Bendito sea, Señor Jesús. Te damos toda la gloria y toda la alabanza a ti, Padre Santo. Padre bendito, te pedimos por todas las personas, Señor, que están pasando por una situación mala en estos momentos, Señor. Por las personas que están en los hospitales, Señor, sufriendo de este virus, Padre bendito. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo esté allí, Señor. Que sientan la presencia tuya, Padre bendito. Dale fortaleza a todos los doctores, Señor. Dale fortaleza a las enfermeras, Señor, que están al frente de esta batalla, Padre bendito. Y sabemos, Señor, que tú estás allí en cada cama, Señor, en cada hospital, en cada casa de persona enferma, Padre bendito. Con cualquier enfermedad que tengan, Señor. Sabemos que todas las enfermedades tú te las llevaste a la cruz, Señor, y que por tu sangre fuimos salvados y sanados, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche preciosa. Vamos a exaltar el nombre del Señor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a nuestro servicio de nuevos comienzos. Doy gracias a Dios por este medio, porque nos podemos seguir comunicando. Todo está igual, pero podemos seguir nosotros recibiendo palabra y podemos seguir adorando al Señor en esta noche. Así que allá en tu casa, juntamente conmigo, una vez más, invita al Espíritu Santo que entre en tu hogar, en donde quiera que tú estés. Dale esa bienvenida al Espíritu Santo. Espíritu Santo, dile conmigo, sé bienvenido a este lugar. Aleluya. Jesucristo,
por esta oportunidad, Espíritu Santo, de sentir tu presencia. Y este es el momento de adorar. Este es el tiempo de adorar. El Señor busca adoradores, dice su palabra, en espíritu y en verdad. No solamente de labios, sino con todo tu corazón. Alaba al Señor, exalta al Señor, adora al Señor. Aleluya. Fluir.
bendecimos en esta noche. Te exaltamos, tú eres grande, tú eres bueno, Señor. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, adora al Señor. Haz tu altar. Ven a su presencia, dile al Señor cuánto le amas, dile al Señor que Él es digno. Dale adoración, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Señor.
Amén. Gloria a Dios. Dios es digno de ser alabado. Y es bueno alabar al Señor. Es nuestro deber alabar al Señor. Fuimos creados para adorar al Señor. Y la adoración es como un músculo. Como la fe también es un músculo. ¿Cómo se puede desarrollar la fe? Por creerle a Dios y poner la fe por obra. Así crece nuestra fe. ¿Y cómo crecemos en nuestra adoración al Señor? Por adorar al Señor. Cuando adoramos al Señor, estamos ejerciendo nuestros músculos espirituales. Y quizás para algunas personas es difícil porque no lo han hecho o le da vergüenza para hablar en voz alta a adorar al Señor. Pero ¿sabes qué? Gran parte de lo que vamos a estar haciendo en el cielo, cuando llegamos en la presencia de Dios, vamos a estar adorando su nombre. La Biblia habla en cuanto a los ancianos que están en el cielo rodeando el trono de Dios, van a estar quitando sus coronas y poniéndose postrados delante del Señor para decir santo, 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 y para adorar al Señor. Los ángeles van a estar adorando al Señor y nosotros también vamos a estar adorando al Señor. Entonces es bueno practicar, porque es lo que no vamos a estar adorando al Señor 24 horas, 7 días a la semana, pero vamos a estar haciendo mucho. Yo creo que Dios tiene muchas cosas preparadas para nosotros, cosas buenas, cosas maravillosas, cosas que ni podemos entender, pero también nunca vamos a terminar por la eternidad, de la eternidad, estar en el cielo, tomar tiempo de adorar a nuestro Dios. Entonces podemos ya empezar a poner eso por obra y practicar. Y vamos a darle las gracias en esta noche y vamos a alabar su nombre. Y haz un compromiso que si no tienes un costumbre de adorar al Señor, de empezar a hacerlo. Porque Él merece ser alabado y Él le encanta cuando sus hijos están adorando su nombre. Ahora adoramos al Señor. Señor, te adoramos. Te invito para levantar tus manos ahí donde estás. Señor, levantamos nuestras manos en adoración. Levantamos nuestras manos, es un señal de rendimiento, porque estamos diciendo, Señor, rendimos nuestras vidas delante de ti. Tú eres el Señor. Nosotros no te decimos a ti lo que tú tienes que hacer, lo que tú debes hacer. Tú eres soberano, tú eres supremo, tú eres todopoderoso, y nosotros tenemos que hacer lo que tú digas a nuestras vidas. Pero levantamos nuestras manos, uno, en rendimiento. También levantamos nuestras manos en adoración, en decir, Señor, no hay nada en el universo, Señor, que compara contigo. No hay nada que iguale, Señor, tu poder, tu majestad, tu belleza, tu pureza. Señor, todo lo bueno de lo que tú eres. Y te alabamos, Señor, y damos gracias, porque dice la Biblia, cada don perfecto, cada buena dádiva, cada cosa buena en nuestras vidas, Señor, es de tus manos, proviene de ti. Y damos a ti, Señor, la honra, la gloria, la alabanza, porque tú mereces, Señor, eso y más. Y nunca vamos a cansar, Señor, de decir gracias. Nunca vamos a cansar de decir te adoramos. Nunca vamos a cansar de decir te amamos, Señor, y te bendecimos y exaltamos tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos en esta noche. Aleluya, aleluya. Amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Bueno, bienvenido aquí a Nuevos Comienzos. Seguimos con nuestros estudios en el libro de Génesis los miércoles. Y estamos en el capítulo 3 de Génesis. Y terminamos la última vez. Si estás mirando esta enseñanza por medio de YouTube, ahí en la esquina a la derecha está para inscribir, si quieres recibir los estudios y te avise cuando ponemos un nuevo estudio en YouTube, puedes marcar ahí y va a estar llegando ahí las enseñanzas, si son de bendición o edificación para con tu vida. Pero gracias por estar aquí con la Iglesia de Nuevos Comienzos. Y aquí estamos en el capítulo 3 de Génesis. Miramos la última vez que cuando la serpiente vino para tentar a Adán y Eva, tentó a Eva, y ella comió de esa fruta que Dios dijo que no tenía que comer, y compartió y dio a su esposo, Adán,
y comieron de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dijimos que la Biblia enseña que había muchos árboles en el jardín y Adán y Eva pudieron comer de cada uno de ellas que querían, menos un árbol en particular que Dios dijo, ese árbol no. Y miramos aquí unos versículos que repasando rápidamente. En Génesis capítulo 2, versículo 9, dice, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la vida, y también otro árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bajamos al versículo 15. Versículo 15 dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces Dios asignó trabajo. Adán estaba ahí para labrar y para guardar el jardín. El versículo siguiente, 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol podrás comer, de todos los árboles, todo árbol puedes comer, pero agregó, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ese fue otro estudio que vimos que no murieron cayendo al piso, pero murieron espiritualmente. Tenían una relación con Dios y perdieron esa cercanía y ese compañerismo que compartían con Dios. Ahora, al capítulo 3, versículo 10 al 13. Cuando Adán y Eva comieron, y después, como Dios era el costumbre de pasear y caminar, y él le encantaba pasar ese tiempo con Adán y Eva, pero cuando vino y escucharon que Dios venía, dice el versículo 10, y él respondió cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, tenían vergüenza, que cuando comieron del árbol del bien y del mal, abrieron su conciencia. Antes podían tener el concepto de que algo que era malo, porque Dios dijo no comes porque va a haber consecuencias, pueden entender eso, pero nunca habían experimentado. Ahora habían experimentado y lo que experimentaron fue la vergüenza y el miedo, el temor. Y Dios dijo, ¿por qué escondiste? Y él respondió, Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y el 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo, la serpiente me engañó y comí. Y vemos ahí que empezó, ese es el origen del pecado, que ya estaban en Adán y Eva por su desobediencia, y después ese es el pecado original, el pecado que entra en la raza humana y afecta a cada uno de nosotros. Y cuando vimos que la estrategia de Satanás, dijo que su estrategia no ha cambiado. Su estrategia es para mentir y para engañar y causar que dudemos de la palabra de Dios. Y es lo que dijo, lo que hizo la serpiente a Eva. Torció las palabras de Dios para confundirla a ella, para engañarla a ella, y para mentir y para decir que Dios no es. Tú no puedes confiar en la palabra de Dios. Tú no puedes confiar en lo que Dios ha dicho. Dios está reteniendo cosas buenas. Y hay cosas buenas fuera de lo que Dios tiene para ustedes. Entonces vemos que Satanás, su meta es para mentir y para engañar. Ahora, cuando miramos en el capítulo, los primeros capítulos de Génesis 1, 2 y 3, y hablan en cuanto a la creación del mundo, cómo Dios lo hizo, ese es lo que la palabra de Dios. La Biblia no está dando pruebas de que Dios existe. Empieza que en el principio Dios, empieza diciendo que Dios existió y lo pone como un hecho, como ya sabemos.
Miramos en otra ocasión que en Romanos habla en cuanto a que esas cosas son evidentes. La creación, si uno está realmente mirando, Dios ha puesto en el corazón el conocimiento, y también la ley de Dios está en nuestra vida también para saber. Uno mismo sabe cuando hace bien y cuando hace mal. Y nuestra conciencia, esa conciencia que se despertó cuando pecaron, Adán y Eva comieron ese fruto que fue prohibido, se despertó su conciencia. Y hay dos teorías en cuanto al origen del ser humano. La primera teoría que podemos decir es lo que enseña en la palabra de Dios, en la Biblia. Y la teoría de la creación del ser humano, vemos en Génesis 1:26. Génesis 1:26 es cuando Dios, hablando en la Trinidad, entre Padre, Hijo y el Espíritu Santo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. La Biblia enseña que Dios decidió y Dios creó al hombre. Y la Biblia enseña cómo Dios lo hizo. Y la primera teoría es que la Biblia muestra que el hombre fue creado por Dios, que Dios es el ser supremo en el universo, que no hay otro poder encima de él, y que todo lo que existe fue creado por la mano de Dios. La segunda teoría de la existencia, origen del hombre, es la teoría de la evolución. Y la evolución trata, ¿no?, de que poco por poco, después pasando por milenios, que salieron células y formaron en animales y peces y eventualmente animales, y después el ser humano. Y cuando entonces hay dos teorías principales en el mundo en cuanto a la creación del ser humano: que Dios es el creador, o que el hombre llegó aquí por casualidad. Cosas pasaron y el hombre desarrolló y la evolución y llegó a ser un ser humano. Y la teoría de la evolución niega a Génesis 1:26, que dice que Dios creó, que Dios decidió y creó, pero la evolución niega la creación de Dios. Vimos que Satanás, su estrategia es para mentir y para engañar. Y está diciendo que el opuesto, como dijo a Eva, Dios no dijo así. Y Satanás dice en la teoría de evolución es que no, Dios no creó todo. Ese fue casualidad, ese fue la naturaleza que progresó y el hombre apareció. Y también la teoría de la evolución enseña que el hombre está progresando, que el hombre está mejorando. Es cierto en cuanto al conocimiento, en cuanto de tecnología y cosas así, pero en cuanto a la moralidad, el hombre no está progresando. Más bien el hombre está deteriorando, está empeorando, y ese va en contra de la teoría de evolución, porque el hombre, según la teoría de evolución, el hombre tiene que mejorar y progresar. Pero vemos que hay mucha maldad en el mundo. El hombre no está progresando. El hombre está creando cosas peores. Y cuando el hombre que tiene la capacidad para pensar y crear cosas, hay cosas que uno puede crear. Las cosas no son buenas ni malas, pero el uso de las cosas. El dinero no es bueno o es malo, pero la forma como uno utiliza depende. Un ladrillo no es bueno, no es malo. Uno puede edificar con el ladrillo, uno puede tirar el ladrillo para lastimar o para romper. Pero lo que es el corazón del hombre, que decide lo que va a hacer. Y hay una gran batalla el día de hoy entre el cristianismo y lo que se puede llamar el humanismo secular. El humanismo secular es como una religión. El cristianismo es una religión, es una relación con Dios, pero es una que creemos en cuanto a cosas que no se puede explicar, pero vemos como Jesús habló en cuanto al Espíritu Santo, que como el viento, que no se ve el viento, pero se ve los efectos del viento. No se puede ver a Dios, pero se ven los efectos de Dios.
Y uno que realmente conoce a Dios y puede comprobar que sí, Dios está obrando, de orar por cosas y Dios hace las cosas. Y Dios es fiel a su palabra. Pero el humanismo secular rechaza la existencia de Dios. A cierto punto, el humanismo rechaza también lo sobrenatural. Cree en la ciencia y cualquier cosa que va más allá de las leyes de la ciencia. Ellos muchas veces no creen en cosas que son espirituales. Ahora, al final vamos a regresar a ese punto y voy a agregar un poco en cuanto a eso, pero en sí, la filosofía del humanismo secular no cree en las cosas espirituales, las cosas sobrenaturales. Y es importante que cada creyente, cada cristiano entiende la importancia entre la diferencia entre el cristianismo y el humanismo secular, el cristianismo y la filosofía no cristiano, porque las cosas no pueden mezclar. De cierta manera uno puede, convivimos juntos, pero en cuanto a las creencias, hay cosas que este es cierto o este es cierto. Pero las dos cosas no pueden ser ciertas porque van en contra. Es una contradicción entre las dos cosas. Y ese afecta en cuanto al rumbo de nuestra vida, nuestras creencias. Y ese afecta en cuanto a nuestras decisiones y nuestra forma de pensar. Porque si uno es cristiano y uno entiende y cree en la Biblia, uno tiene que leer la Biblia como palabra de Dios y uno tiene que guiar su vida sobre los principios y la guianza de la palabra de Dios. Uno puede decir que es cristiano, pero si uno vive y sus principios y valores no concuerdan con la palabra de Dios, entonces uno está usando ese término cristiano en una manera incorrecta. Porque cristiano quiere decir que reconozco que es la palabra de Dios y que Dios es autoridad, Jesucristo es mi Señor y tengo que ordenar mi vida de acuerdo a esa palabra. Y si uno declara que es cristiano, pero no concuerda su vida con ese libro, con la Biblia, con la palabra de Dios, entonces solamente es cristiano en nombre, pero ese no es una fe genuina. Y cuando uno realmente es hijo de Dios, cristiano, uno tiene que apreciar esa Biblia, leer la Biblia, aprender de la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en ella y permitir que esa Biblia sea el guía para nuestra vida. En Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2, 8. Vamos a ver aquí. No está aquí. Okay. Colosenses 2:8 dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutileces, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La Biblia dice que cuidado, mirar que nadie os engañe, ¿con qué? Por medio de filosofías, ideas, y dice huecas sutilezas, con cosas que suenan bien, pero que van contra de la palabra de Dios, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ideas que concuerdan con la filosofía y el pensamiento del mundo y no de acuerdo a la palabra de Dios. Y quiero mirar en varias cosas aquí en cuanto a comparar del pensamiento entre el cristiano y el que sigue la filosofía del humanismo secular. Y hay dos reinos. Jesús habla del reino de Dios y el reino de las tinieblas. Reino de Dios y reino de Satanás. Y el humanismo secular, a pesar de que no creen en lo espiritual o en lo sobrenatural, en sí, como dijimos que Satanás, su manera de obrar es a través de ¿qué? La mentira y el engaño. Y no están muchos, hay algunos que hay una iglesia de Satanás, una iglesia que cree que y ellos adoran y creen en Satanás y adoran a Satanás, pero la mayoría de las personas que no son cristianos no están conscientemente
buscando atrás de Satanás, pero han sido engañados por filosofías como el humanismo secular, y aunque no saben, están ciegos, pero están siguiendo a Satanás sin saber que Satanás es el Dios, porque Satanás trabaja a través de la mentira y a través del engaño. Ahora mira en cuanto al concepto del humanismo secular y el cristianismo en cuanto a diferentes ideas, en cuanto a, digamos, por ejemplo, de Dios. Aquí de Dios. Que esto que crees es un poco simplificado, pero da la idea. En cuanto a Dios, el humanismo secular, se puede decir que ellos dicen que Dios no existe, ¿no? El hombre es la entidad más alto, que no hay nada más arriba del ser humano, ¿no? Que el hombre es la medida de todas las cosas, que el hombre es el centro. Ahora, el cristianismo, que enseña en cuanto a Dios. Entonces, el humanismo secular es que Dios no existe. O Dios es un invento del ser humano para poder ayudar en aliviar el dolor de su conciencia y sus emociones, pero es solamente el Dios es una idea, un concepto del ser humano, que el hombre creó a Dios. Pero el cristiano dice que Dios es la entidad más alto. Él es perfecto en sabiduría, poder, amor. Él nos creó. Fuimos creados para adorarle a Él. Como dijimos que fuimos creados para adorar a Dios y que hay que practicar eso porque vamos a estar adorando a Dios por la eternidad. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ves? Están opuestos, ¿no? Para el cristiano, Dios es el centro. Para el humanismo secular, el hombre es el centro. Y el hombre es lo más alto. Para el cristiano, Dios es más alto. Las dos cosas no pueden ser ciertas. Uno es cierto o el otro es cierto. Y la mayoría del mundo están siguiendo en pos del humanismo secular, o si creen en Dios, es un Dios quizás que puso las cosas para que el mundo puede formar, pero que está lejos y no está involucrado. Pero el cristiano sabe que Dios es el creador y Dios está cerca. Dios está tan cerca que está presente en nuestras vidas. Pero mira el gran contraste en cuanto a eso, la opinión en cuanto a Dios. Ahora en cuanto a Jesucristo, que también es Dios, ¿no? El humanismo secular, su pensamiento en cuanto a Jesucristo. Así que si existió Jesús, una duda, si existió o no para el humanismo secular, si existió, era solamente un hombre, ¿no? Y cuando murió, su vida terminó. Un hombre en la historia. Y que quizás buen maestro, o quiso enseñar a filosofías, o quiso enseñar a la moralidad, pero ellos dirían que hay otras personas como Gandhi, como Mohammed, otros que enseñaron cosas como Buda, que enseñaron también cosas buenas y la moralidad, que Jesús era entre esos hombres quizás más avanzados en entendimiento, en percepción espiritual, para poder guiarnos, para ser personas mejores, quizás. Pero el cristiano dice que Jesucristo es Dios. Y vivió en un cuerpo del ser humano. Es una persona de la Trinidad que existió en el principio con Dios. Y interesante que estamos estudiando en el libro de Génesis, que antes, cuando miramos en los días de creación, que cierto día Dios creó el sol y la luna, pero antes de eso, Dios dijo que haga la luz antes que fue el sol. Esa luz, ¿quién es? La luz fue Jesucristo. Jesús es la luz. Jesucristo es Dios y vivió en un cuerpo del ser humano. Nació de María, ella siendo virgen. Él vivió su vida sin pecado, resucitó venciendo el pecado y la muerte para vivir para siempre. Si arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como Salvador, recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna,
qué contraste, ¿no? Entre uno que es simplemente un ser humano, un hombre, pero para el cristiano Jesucristo es el hombre principal en la historia, y que es Dios y que vivió una vida perfecta. Es Dios que vivió en un cuerpo de un ser humano que murió, literalmente murió, resucitó, y en resucitar Él pagó el precio por nuestros pecados. Y Jesús tuvo que venir por el capítulo 3 de Génesis, el pecado de Adán y Eva que infectó la raza humana, y Jesucristo vino el único sacrificio suficiente para poder quitar esa maldición del pecado en el ser humano. Para el cristiano, Jesucristo es el centro de nuestra relación con Dios, y el puente y fuente también por lo cual podemos volver a Dios, volver a esa relación que Adán y Eva tuvieron con Dios antes de su caída, antes de su pecado. Vemos también en cuanto a la creación, diferencia entre el punto de vista del humanismo secular y el cristianismo. Humanismo secular, en cuanto a la creación, presenta la teoría de la evolución como un hecho y declara como ignorante la persona que no está de acuerdo con la evolución. Si uno es cristiano y cree en que Dios es el creador, entonces el humanismo secular, la persona que cree en la evolución, piensa que el cristiano es ignorante, que cree en fábulas, que no es inteligente, que no ha desarrollado la inteligencia para poder pensar en cosas en la ciencia y en el ser humano. La evolución es la única manera para explicar la existencia de la vida, porque niega la existencia de Dios. Como niega la existencia de Dios, tiene que buscar una explicación por lo cual el hombre está aquí, y su explicación es la evolución. En cuanto a la creación, el cristiano cree en la evidencia científica que la evidencia científica concuerda con la revelación bíblica, y que Dios es el creador de todo lo que existe. Hay mucha ciencia en ese libro, en esa Biblia, y si hay verdad, va a concordar con la palabra de Dios. Y en la ciencia han cambiado ciertas cosas, que han dicho que creen en tal cosa, pero después se dan cuenta que en descubrir más cosas, que lo que pensaron anteriormente fue equivocado, pero nunca vamos a ver nada en la Biblia que la Biblia habla que va a comprobar que es falso, que es una ciencia que creyeron en el tiempo. En un tiempo, el ser humano creyó que el mundo era el centro del universo, pero después de descubrir las estrellas y la rotación y todo, descubrieron que no, el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Entonces la ciencia a veces cambia con el descubrimiento de cosas, pero nunca va a cambiar las cosas en la palabra de Dios, porque fue inspirado por Dios, y eso hemos comprobado también cuando hablamos en cuanto a las cosas proféticas en la palabra de Dios, que todo concuerda con lo que sucede en la vida y en la historia en cuanto a la creación. Después, en cuanto de la Biblia, que es la opinión en cuanto a la Biblia del humanismo secular y el cristianismo. Humanismo secular cree que la Biblia es una obra de hombres, fue escrito por hombres, y no la acepta como palabra de Dios, no la acepta como inspirado por Dios, por un ser superior. Piensa que es cosas de hombre. No hay tiempo en esta noche para hablar sobre eso, pero hay tantas pruebas, cosas que es imposible para que el hombre para hacer pruebas que esta Biblia, este libro, es palabra de Dios. El cristiano considera la Biblia como palabra de Dios, y que el Hijo de Dios debe leerla y usarla como guía para nuestras vidas. El que es cristiano, valoramos este libro, reconocemos que fue escrito, como dice la Biblia, por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Escribieron con sus manos y pluma, pero fueron dirigidos por Dios para escribir, y hablaron, y lo recibimos y lo tenemos por lo que es la palabra de Dios. Ahora, otra diferencia entre el humanismo secular y el cristianismo en cuanto a la vida.
la importancia de la vida, la santidad de la vida. Ahí leemos humanismo secular. Ya que el hombre es simplemente un animal evolucionado, la vida no es tan especial y por esa razón aprueba del aborto, la eutanasia y aún el infanticidio en algunos casos. El infanticidio es que aún para matar a un bebé ya nacido. Hemos visto en varios estados gobernadores que están proponiendo leyes que si un niño nace con problemas, con enfermedades, con algún tipo de, en sus opiniones, defecto, que da entre la opinión del doctor y los padres para tomar decisión de no dar alimento o para dejar al niño ahí morir porque no lo quieren, porque si el ser humano simplemente es un animal avanzado, desarrollado, evolucionado, entonces no tiene supremo valor. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, dice, ya que el hombre es creado a la imagen de Dios y por los propósitos por los propósitos de Dios, o para los propósitos de Dios, toda vida es preciosa. El aborto, la eutanasia y el infanticidio son considerados como pecados terribles, horribles, que hay que salvar a cada vida y hay que apreciar la vida. Y por eso creemos que cada persona tiene valor y cada persona fue creado a la imagen de Dios y cada persona merece escuchar el Evangelio y escuchar la presentación del Evangelio que Jesucristo vino al mundo para morir, dar su vida para que podamos tener la vida, el perdón de pecados y la vida eterna en Cristo Jesús. La vida es lo más importante. El ser humano fue la creación suprema en cuanto a la creación de Dios. En cuanto al pecado, el humanismo secular, ¿cuál es su pensamiento en cuanto al pecado? Rechaza la idea de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es lo que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró en ellos el pecado, la conciencia del pecado y experimentar el pecado y una separación de Dios. Y creemos, la Biblia enseña que el pecado entró por naturaleza en cada ser humano, pero el humanismo secular rechaza el pensamiento de la naturaleza pecaminosa. Cree que que en sí que el hombre es bueno, ¿no? Y cree que lo que yo quiero hacer está bien, tal que no molesta a nadie más. Cada uno determina lo que uno puede hacer y si yo quiero hacerlo está bien mientras que yo no estoy lastimando a nadie más. Pero vemos que muchas veces en uno hacer lo que uno quisiera hacer sí lastima a otras personas. Entonces hay algo mal también en esa filosofía. Pero el cristianismo, ¿qué piensa en cuanto al pecado? El cristiano cree que somos todos culpables de violar la ley de Dios. Que todos hemos pecado. Cada uno, no hay ni uno sin pecado. Solamente Jesucristo fue el único ser humano que vivió una vida sin pecado. Sin embargo, podemos ser perdonados y limpiados en Cristo Jesús, ¿no? Que Dios me declara perdonado y me da su justicia como regalo cuando reconozco que soy pecador y que Jesús pagó el precio por mis pecados en la cruz. ¿Qué diferencia, no? En que el pecado no existe. El pecado está en la mente. El cristiano cree que el pecado es consecuencia del acto de la desobediencia del ser humano. Y ese pecado es lo que nos mantiene lejos de Dios. Pero gracias a Dios que hay perdón por medio de Jesucristo. El último que vamos a mencionar aquí en cuanto a comparando el humanismo secular y el cristianismo. La verdad absoluta. ¿Qué cree el humanismo secular? Cree que algunas acciones pueden estar bien para ciertas personas en ciertas situaciones o ocasiones y que la misma acción puede ser mala para otras personas en otras situaciones. No existe una
una verdad absoluta. Todo depende de la situación, que no hay una ley universal. Pero, ¿qué cree el cristianismo? ¿Qué enseña la Biblia? La Biblia enseña que Dios ha establecido algunas cosas que siempre son correctas y otras cosas que siempre son incorrectas. Cosas que son buenas, otra palabra para las incorrectas es pecado. Siempre hacer ciertas cosas es pecado, que de acuerdo a la palabra de Dios. Si Dios dice que alguna acción es pecado, entonces es incorrecto, y para justificar aquel comportamiento como correcto es pecado. No podemos justificar cosas, no podemos decir que ese libro fue escrito hace mucho tiempo atrás, y ahora cosas que la Biblia dice que es malo, ahora hoy día no es más malo. No, sigue siendo malo si Dios ha declarado que es malo. Es el cristianismo. Y si uno declara que es cristiano, pero sus filosofías e ideas no concuerdan con esa palabra de Dios y han cambiado la palabra de Dios, entonces uno está diciendo que es cristiano, pero no lo es. Porque el cristiano mira a esa Biblia. Una definición por ser cristiano es alinear nuestra vida al par de la palabra de Dios. Ahora, mencioné que el humanismo secular no cree en lo sobrenatural y lo espiritual, pero ese está cambiando. Y digo eso porque veo que eso es lo que dice la palabra de Dios también. Este versículo miramos la otra semana. No recuerdo si fue domingo o si fue miércoles, pero en Mateo capítulo 24, versículo 24. Mateo 24, 24, Jesús hablando sobre los últimos tiempos, dijo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Las señales y prodigios son cosas sobrenaturales. En los últimos tiempos va a haber obras sobrenaturales. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Que aún los que creen en Dios pueden ser engañados si no son personas que entienden, que leen, que creen esa Biblia y empiezan a escuchar filosofías y escuchar personas justificar cosas y se desvían de la palabra de Dios. Algo interesante, en noviembre de este año en los Estados Unidos va a haber una elección para elegir quién va a ser el próximo presidente por los próximos 4 años. Pero una persona que estaba postulando para el Partido Demócrata, ahora Joe Biden es el candidato, pero antes cuando había varios peleando, buscando ese puesto, había una mujer entre ese grupo, su nombre es Marianne Williamson. Marianne Williamson es una mujer espiritual. Ella es autora, es conferencista, pero si siguieron la campaña y escucharon, ella decía cosas como muy extrañas, que parecía que estaba viviendo en otro mundo. Ella es autora de libros como Luz para el Camino. Otro libro de ella es Un año de milagros. Otro libro, Espera un milagro. Está hablando en cuanto a milagros y está hablando en cuanto a de buenas ondas, de orar y pensar para sanar la tierra. Habla mucho en cuanto al ambiente, de la polución y de quitar la contaminación, cosas así. Pero se ve que está cambiando en cuanto de humanismo secular, que siempre decía ciencia, ciencia, ciencia. Ahora están empezando a pensar en cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que iba a haber grandes señales y prodigios. Y Satanás, él trabaja a través de la mentira y el engaño. ¿Cómo puede uno distinguir entre lo real y el falso? En saber la palabra de Dios. Si algo concuerda con esa palabra, es cierto. Si algo va en contra de este libro, es falso. Y el mundo está cambiando para creer en cosas espirituales no bíblicas. No sé si se enteraron, pero hace ya un par de semanas o un par de meses, el Departamento de Defensa
de los Estados Unidos habían publicado unos videos de unos pilotos que filmaron cosas que no tienen explicación en cuanto a las leyes de este mundo, en cuanto a naves, en cuanto a aviones, cosas que estaban filmando que movían a una velocidad más allá de la velocidad de cualquier avión o cohete que hemos creado del ser humano. Y puede mover en maneras extrañas y parar de repente y después ir, parece como mirando Star Wars y cosas así. Y están diciendo, no tenemos explicación. Pero el Departamento de Defensa están publicando esos videos. ¿Por qué razón? Yo no sé por qué razón, pero lo que yo creo es que el enemigo, Satanás, está preparando al ser humano para poder creer cosas. Él va a poner su interpretación de las cosas para engañar a personas. También estoy escuchando que hay personas que son personas espirituales, ¿no? Y personas que creen en cosas como la Edad Nueva y diferentes cosas, y personas que dicen que tienen conexión con personas que vivieron siglos atrás, o otros que están teniendo visiones de personas de otros planetas que están viniendo, están dándoles información. Y vemos que hay algo que concuerda con la información que están dando. Sabemos que la Biblia habla de que el próximo evento profético para la iglesia es ¿qué? Es el rapto. Y vemos que todo lo que Jesús habló en Mateo capítulo 24, lo que está hablando en Apocalipsis, que hay cosas que están yendo en dirección, en rumbo hacia los últimos tiempos. La Biblia habla en cuanto a que uno puede comprar o vender sin tener una marca. Y vemos que la tecnología ya está. Vemos que la Biblia habla sobre pestes. Estamos experimentando una peste. Esos bichos, esos animales que están diciendo que vinieron de Japón, que tienen manera para poder morder y hasta matar personas. Y vemos que hay cosas que están pasando, pero otra cosa que está pasando, esas personas espirituales que están diciendo que están recibiendo apariencias y palabras y visiones hablando sobre cosas que están por venir. Como mencioné, la próxima cosa en el calendario profético de la iglesia es el rapto. Cuando Cristo viene para llevar su iglesia, para estar con Él, y empieza la tribulación 7 años, al final de los 7 años, en medio de los 7 años, se manifiesta el anticristo, y al final de los 7 años venimos nosotros, la iglesia, con Cristo para conquistar el anticristo y el falso profeta, y Cristo establece su trono. Pero, ¿qué es lo que esas personas espirituales están diciendo? Están diciendo que el mundo está sobrepoblado y que el mundo está gimiendo y el mundo está a punto de entrar en una nueva dimensión. Pero hay personas en este mundo que están reteniendo el mundo desarrollar en cuanto a su próxima etapa que tiene que venir para traer una bendición y una libertad en el mundo. Y en hacer eso dijo que va a venir, que va a haber una desaparencia de muchas personas y dice también niños. Y sabemos que en el rapto, ¿quién va a ir? Los cristianos que están confiando, esperando en Cristo, y también los niños en inocencia. Un niño que antes de la edad de conocimiento, ¿no? que son salvos, que van a ser llevados. Y esas personas están avisando por qué razón, para poder dar una explicación. Cuando desaparecemos en el rapto, hay personas que están plantando semillas de mentira, de engaño, para poder dar una explicación. Porque si desaparecen millones de personas alrededor del mundo, el mundo va a decir, ay, ¿qué pasó? Pero van a decir, tranquilo, porque ese ya fue profetizado. Ese fue que vean esas voces, esos personajes que hablaron sobre que había personas que estaban impidiendo, y lo que están mirando ahora mucho a los cristianos, como los que están impidiendo
muchas cosas, pero están en contra de muchas cosas que el mundo quiere implementar en el humanismo secular en cuanto a sus filosofías, y dicen que el problema son los cristianos. Entonces, cuando vienen el rapto y los cristianos están llevados, van a decir, mira, ese fue de los en cualquier planeta o lugar que los llevaron porque estaban impidiendo el avance y el desarrollo del mundo y la sanidad del mundo. Y interesante que hay varias personas que están hablando lo mismo, de que va a haber una desaparición de personas, pero no tienen que tener cuidado, son solamente el primer grupo, eventualmente los demás van a ir, pero es solamente los primeros, pero están dando la explicación, porque no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que la Biblia habla claramente que Cristo viene, Dios va a dar el orden a un ángel para tocar la trompeta. No sé si se va a escuchar aquí en la tierra, pero va a haber una trompeta por lo menos en el cielo, y ese es cuando en un abrir y cerrar de los ojos, los hijos de Dios, los cristianos, van a ser raptados de este mundo, y vamos a ir los que han muerto en Cristo primeramente, y después los que están vivos para estar con Cristo. Y vamos a estar ahí 7 años y regresar al final de los 7 años de la tribulación. Pero interesante. Pero hay 2 filosofías, el humanismo secular y el cristianismo. Jesús como dio claridad en cuanto a, él habló en cuanto al dinero. Uno no puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y eso no quiere decir que no podemos tener mucho dinero. Uno puede tener mucho dinero, pero como dije, el dinero no es malo, es el uso del dinero. ¿Cuál es el lugar del dinero que tiene? Si uno tiene el dinero como su Dios, uno no puede tener Jehová como su Dios y el dinero al mismo tiempo. Jesús dijo que el camino estrecho, el camino ancho. Jesús habló en cuanto a de la luz y la oscuridad. Y hay definición, y uno tiene que decidir, voy a seguir el rumbo del mundo para quedarme bien con el pensamiento el pensar del mundo, o estoy dispuesto de pararme por lo que dice la palabra de Dios, pararme por las cosas justas, y no seguir al corriente, no seguir al grupo, pero ser parte del remanente del pueblo que está esperando a Dios. Y ese remanente no quedamos en un rincón orando, llorando, sino estamos anunciando, porque tenemos la verdad. Y la Biblia habla en cuanto a que la verdad se conoce espiritualmente. El hombre natural no lo puede percibir. Entonces tenemos que estar orando, tenemos que estar pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que Él puede abrir los ojos a personas, y quizás en escuchar esos mensajes Dios está utilizando la palabra de Dios para poder abrir tus ojos y empezar a pensar y mirar en cuanto al futuro, en cuanto a tu vida, dónde estás. Pero Dios está dando oportunidades. No cierra tu corazón si Dios te está hablando. O quizás cristianos que conocen la verdad, pero han permitido las cosas del mundo entrar en tu vida. ¿Qué dice en Apocalipsis? Vamos a terminar con eso. Apocalipsis, capítulo 3. Versículo 15. Apocalipsis 3:15. Jesús hablando, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú estás haciendo, yo sé lo que está en tu mente, lo que pasa en tu mente pensando, lo que tú estás haciendo, lo que estás meditando, los deseos. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Caliente es un cristiano, hijo de Dios, para servir al Señor con pasión. Frío, una persona que está totalmente lejos de Dios. Conozco tu vida. Conozco tus obras, conozco tus pensamientos, tus deseos, que ni eres frío ni caliente. Y Jesús dice, ojalá fueses frío o caliente. Uno o el otro, rechazar a Dios y estar totalmente en el mundo, o estar siguiendo con pasión a Dios. 16. Pero por cuanto ni eres tibio ni frío,
porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí comprares oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge para tus ojos con colirio, para que veas. Versículo 20. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y Señor, tu palabra habla claramente. Si uno dice, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, tú, Dios, enviaste tu Espíritu Santo para abrir nuestros ojos. Y has dado maestros, pastores, para enseñar tu palabra. Si uno quiere aprender de la palabra, uno puede. No hay excusa. Pero a veces uno hace excusa para no ser responsable. Pero la cosa es que cada uno de nosotros somos responsables. Uno puede hacer como el avestruz que mete la cabeza en la tierra para así tratar de esconder y no saber lo que está en su alrededor. Pero Señor, tu palabra habla en cuanto a las cosas que están aconteciendo. Y vemos, Señor, que tu palabra una y otra vez se confirma con las cosas que están pasando y estamos viviendo en nuestro mundo, en ese día en que estamos viviendo. Y que el hombre está sin excusa. Señor, yo pido que obras, Señor, y que tu Espíritu Santo está penetrando corazones. Que está sacudiendo a cristianos que están viviendo vidas mediocres. Personas que están diciendo que son cristianos, pero están permitiendo cosas en sus vidas que saben que no agrada a Dios. Que tú vienes, Señor, para una iglesia santificada, una iglesia apartada. Y pido, Señor, que podamos apartar nuestras vidas, Señor, para que cuando suene esa trompeta, que nosotros podamos estar listos, que podamos estar listos para ir y estar ahí en tu presencia. Sabemos que va a haber personas que van a quedar después que tú llamas a tu iglesia y el enemigo ya está obrando para hacer lo que es su trabajo de mentir y engañar. Y muchos van a poder escuchar respuestas. Es lo que pasó. Ok, entiendo. Pero lo real es que fue Cristo llamando a su iglesia que ha purificado su vida. La iglesia que se ha alejado de las cosas de este mundo y que está acercándonos a ti, que personas que anhelan adorar tu nombre, adorar tu palabra, y que estamos viviendo, Señor, mirando tu Biblia, tu palabra como guía para con nuestras vidas. Señor, gracias porque tú estás obrando. Y Señor, que pido que quitas, Señor, que sea alguien que está escuchando esas cosas, que hablando sobre los últimos tiempos y trae miedo en su corazón, que ese quiere decir que uno necesita acercarse a Dios. Si tú tienes miedo, entonces es porque tú no estás bien con el Señor. Y te aconsejo y te pido para que te arrepientas y que busques al Señor. Y cuando uno se acerca al Señor, entonces la cosa más hermosa sería estar en la presencia de Cristo. Yo anhelo leer de mi Señor, leer de Jesús y leer de sus actos y lo que hizo y experimentar su amor hacia mi vida, pero yo no puedo esperar hasta que yo pueda ver con mis ojos cara a cara a mi Señor. Ese es el anhelo de mi vida, que sea el anhelo de cada hijo de Dios, de querer estar ahí en la presencia de Cristo.
Señor, gracias que tú nos has advertido, tú nos has dicho antemano en tu palabra, para que cuando las cosas acontecen, podemos decir, esa Biblia es palabra de Dios. Esa Biblia es verdad. Esa palabra es alimento para mi vida. Necesito cada día ese alimento en mi vida para fortalecerme, para poder estar fuerte y cerca y acercando cada vez más mi relación con Dios. Señor, gracias porque nos estás hablando. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tú quieres traernos a tu presencia, restaurar ese paraíso que creaste con Adán y Eva. Estás recreando ese paraíso ahí en el cielo cuando venimos ahí y reunimos contigo, y también los que han pasado antes de nosotros. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Cristo viene pronto. Y esa palabra, esa Biblia es el manual de Dios para tu vida, para mi vida, para traer consolación, para traer consuelo, para traer paz, para traer amor, para transformar. Si no está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Que Dios siga formándonos, siéndonos criaturas nuevas, cada vez más en acercarnos más a Él, permitiendo su palabra hacer su obra en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Hasta la próxima vez. Seguimos estudiando, aprendiendo más de su palabra. Amén. Les queremos mucho y que sigues fiel en tu caminar con el Señor. Amén. Dios les bendiga.